Bienvenido a una nueva edición de su programa de entrevistas de Cubavisión Internacional, que hoy tiene el gusto de conversar con Gail Walker, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la organización comunitaria IFCO, que organiza las caravanas de amistad Cuba-Estados Unidos, conocida popularmente como las caravanas de amistad de los pastores por la paz. Gracias, Gail, por encontrarte con nosotros. ¿Qué es IFCO y qué son los pastores por la paz? So IFCO is the Interreligious Foundation for Community Organization. Nosotros somos la organización, la Fundación Interreligiosa para la organización comunitaria que se fundó en 1967. Ya tenemos 53 años de creada y trabajamos con las comunidades de fe y con otras organizaciones, abogando siempre por la justicia social. No matter whether that's on the community level within the United States or internationally. Gail, usted se inspira en el legado de su padre, Lucius Walker. ¿Cómo usted veía a su padre cuando usted era joven trabajar por este diálogo interreligioso, por la justicia social? ¿Cómo se inspira usted en él? The inspiration for our work. Sí, realmente la inspiración de nuestro trabajo se basa en el legado del fundador de esta organización, que es mi padre, el reverendo Lucius Walker. Y nosotros a 10 años de su fallecimiento, pero hemos continuado trabajando por este legado porque consideramos que sus preceptos son elementos que nosotros podemos lograr y trabajar por ellos. And to continue to work to achieve. ¿Cuáles eran las valoraciones que tenía su padre Lucio sobre Fidel, sobre Cuba, sobre la Revolución Cubana y en general sobre el pueblo de nuestro país? He was very, él sentía un gran compromiso con el pueblo cubano y también con Fidel por ese sentido de responsabilidad y también de compromiso, no solo con Cuba, sino con otros pueblos del mundo. Él era capaz de comprender la distorsión y las campañas de desinformación sobre la figura de Fidel Castro y también sobre el pueblo cubano. Entonces, una de sus principales tareas era tratar de divulgar la verdad sobre Cuba, sobre la revolución, sobre la figura de Fidel Castro y el mito alrededor de esta persona. Entonces era divulgar la verdad del pueblo cubano, la necesidad que tenía el pueblo cubano, no solamente el pueblo cubano, sino otros pueblos, de luchar por la justicia social. Para él, Fidel era una gran inspiración, pero también lo admiraba mucho. Las cenizas de su padre descansan en Cuba. ¿Por qué? Mi padre le decía a sus hijos, déjeme ser realista. Mi padre le decía a sus hijos, cuando yo muera, yo no quiero nada fastuoso, yo quiero algo sencillo. Al principio él decía que quería ser enterrado en una caja simple. Entonces él, muy poco antes de morir, cambió y dijo que él lo que quería ser cremado, pero no nos dijo qué teníamos que hacer con sus cenizas. Entonces nuestros hermanos, mi hermana y yo nos reunimos y discutimos y decidimos que este era un lugar donde deberían reposar sus cenizas por el compromiso tan grande que él tenía con el pueblo cubano. Y entonces es por eso que nosotros traímos sus cenizas a Cuba, porque consideramos que era el lugar apropiado para que ellas descansaran. ¿Cómo se articula el trabajo de IFCO con organizaciones cubanas? Es decir, cuando ustedes traen los donativos en la caravana de Pastores por la Paz, ¿cómo se articula ese trabajo para la distribución de esos donativos y propiamente para conocer y tener ese contacto entre los pueblos que ustedes también necesitan para conocer la realidad de nuestro país?
Durante los 30 años, las 30 ocasiones que se ha venido la caravana de Pastores por la Paz, hemos trabajado siempre con nuestras contrapartes cubanas. Trabajamos con las comunidades de fe y con los compañeros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para determinar los lugares donde más se necesitan esas donaciones. Para nosotros esto es muy importante porque no le corresponde a IFCO decidir hacia dónde van las donaciones. Es algo que es decisión de las contrapartes cubanas que conocen el terreno, que conocen los lugares a donde deben ir estas donaciones. Y yo creo que es importante resaltar que estas donaciones son simbólicas, no resuelven las necesidades del pueblo cubano. Es una expresión simbólica de la amistad del pueblo estadounidense con el pueblo cubano. Yo creo que el principal obsequio que nosotros podemos brindarle al pueblo cubano es continuar y mantener la lucha por el levantamiento del bloqueo. Y como muestra de esa amistad, luego de la fundación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, se decide en el país, Fidel decide que estudiantes norteamericanos vengan a estudiar medicina a Cuba. IFCO es la que coordina este trabajo en los Estados Unidos, la selección de estos estudiantes a Cuba. ¿Cómo se hace este proceso y qué sensación causa en las familias norteamericanas y en esos jóvenes que vienen a estudiar a nuestro país? Para nosotros es un gran regalo que sea IFCO Pastores por la Paz la organización responsable de facilitar esta posibilidad para que jóvenes estadounidenses vengan a cursar estudios de medicina en Cuba. Es un proceso riguroso de selección de los estudiantes, donde se hacen entrevistas, se conoce a los estudiantes, se habla con ellos, se llena planilla, se hace todo un proceso de orientación para conocer si cumplen con los requisitos para venir a estudiar en Cuba. Nosotros tenemos la oportunidad de conversar con ellos, de conversar con su familia y explicarle que esto es una oportunidad de oro, de que ellos tengan la posibilidad de venir, pero tenemos que estar seguros que tienen todas las condiciones para poder cursar estos estudios y venir a Cuba. Y esto es muy importante, no es solo un regalo para ellos y su familia, es que es también una forma de beneficiar a la comunidad a la que ellos van a regresar una vez concluyan sus estudios y comiencen a trabajar como médicos. Es muy importante también decir que este proyecto recibe el apoyo también de otras personas en otras ciudades para cuando esos estudiantes regresen y trabajen en sus comunidades. Supportive of the candidates and supportive of the work that they will be doing across the country when they return. Usted visita frecuentemente a Cuba y trabaja por el pueblo cubano en esa muestra de solidaridad. ¿Por qué lo hace? Personalmente, ¿qué le motiva a trabajar por nuestro país? La primera vez que yo visité a Cuba, de hecho, fue con la Brigada Venceremos. Y esa experiencia la tengo desde el principio y la he mantenido. Es algo que me motiva siempre a regresar a Cuba. Yo creo que he tenido la oportunidad de ver todas las mentiras y las distorsiones sobre la realidad cubana y también he visto todo lo bueno que Cuba puede mostrarle al mundo y que los medios silencian, ¿no? Creo que todo lo que se hace, el derecho a la mujer, a los niños, todo el trabajo que Cuba hace, eso es parte de las cosas en las que yo también creo. Yo creo que es muy bueno el ejemplo de Cuba y cómo nosotros pudiéramos compartirlo también con los jóvenes que en el mundo están comprometidos con la justicia social. Gracias, Gail. Vamos a una pausa. En minutos volvemos para conocer más sobre Gail Walker, quien es una de las principales líderes de la solidaridad con Cuba en los Estados Unidos. Ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Entrevistas de Cubavisión Internacional. Gail, en medio de la fuerte pandemia que vive el mundo y de la crisis económica que se deriva de la pandemia de la COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos pues, ha recrudecido el bloqueo contra nuestro país. Primero, las 243 medidas del gobierno de Donald Trump, luego solo las promesas electorales del gobierno de Biden, que solo se quedaron ahí, en promesas. ¿Por qué los Estados Unidos, en medio de esta situación de pandemia, recrudece el bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país? The frustration at the Biden administration for those of us, La frustración de todos los, principalmente los amigos de Cuba en los Estados Unidos acerca del gobierno de Biden es una frustración inmensa. Pero no estamos sorprendidos porque una vez más se demuestra que la política de los Estados Unidos hacia Cuba no tiene un basamento internacional, sino más bien está basado en un tema nacional, en un asunto nacional. Ellos están más interesados durante muchísimas elecciones. Todos los candidatos están más interesados en ganar los votos de esa comunidad de extrema derecha, de la comunidad cubana de extrema derecha que está en Miami, que en el deseo de la mayoría del pueblo estadounidense. Entonces no ha sido diferente con Biden. Biden hizo promesas, pero ya casi al final de su campaña o durante su gobierno ha sido totalmente, se ha revertido y todos pensaron que se iba a ir al momento de una normalización con Cuba. No ha sido así. Y nosotros pues seguimos presionando de alguna forma y trabajando para que esto cambie y se revierta toda esta política que la anterior administración había impuesto contra Cuba. Cuba tiene una comunidad de emigrados en el sur de la Florida, como usted decía, que en algunos casos de extrema derecha en los últimos meses incluso pidieron una intervención militar de los Estados Unidos hasta nuestro país. Usted, como ciudadana estadounidense, ¿qué piensa al respecto? Yo creo que ese deseo y esa presión de ciertos grupos de la comunidad cubana para una intervención militar es totalmente absurdo. Todos los que están luchando por la justicia social en apoyo a Cuba no concuerdan con esta posición de intervención militar a la isla. Position to take toward Cuba is something that cannot stand and will not stand as far as the people who are committed to justice and fighting for support of Cuba are concerned. Antes y después del 11 de julio, el 11 y el 12 de julio, se ha desatado una campaña mediática contra nuestro país, contra Cuba. ¿Ha causado esto alguna mella en la opinión del pueblo estadounidense con respecto a Cuba? ¿Qué opina el pueblo estadounidense, el público estadounidense con relación a nuestro país y al bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país? It's a very, very complicated and tricky Y yo creo que en este momento para el movimiento de solidaridad en los Estados Unidos es un momento muy complicado, incluso hasta controversial. Esos amigos de Cuba están claros que todo lo relacionado con Cuba ha sido manipulado por los medios. Ellos están claros acerca de eso. Pero lo cierto es que hay algunos que están confundidos por esa narrativa que no solo están utilizando algunos políticos o los políticos, sino también la prensa. Yo creo que una parte del trabajo que hace el movimiento de solidaridad y también Pastores por la Paz es tratar de enfrentar esas campañas de desinformación sobre Cuba. Y yo creo que es mucho más importante este trabajo en este momento por las mentiras y la manipulación que está teniendo lugar. Yo sé que hay imágenes que se han divulgado, fotos sobre Cuba que de hechos que nunca tuvieron lugar. Y hay muchas personas en los Estados Unidos que creen en esas mentiras.
Entonces es un reto para nosotros porque tenemos que mostrarle a las personas la verdad. Para nosotros, el Movimiento de Solidaridad desarrolló una campaña que en inglés decimos Let Cuba Live, dejen a Cuba vivir, y yo creo que eso levantó la conciencia de algunas personas en los Estados Unidos. Logramos publicar una página completa en el periódico The New York Times con esta campaña, demandando o exigiéndole al gobierno de Estados Unidos el levantamiento del bloqueo. Nosotros logramos proyectar algunas imágenes sobre Cuba para demostrar que el bloqueo es una política inmoral, injusta y cruel. Fuimos capaces de trabajar en el movimiento de solidaridad con los amigos de Cuba y recaudar dinero y enviar 6 millones de jeringuillas para el proceso de vacunación. Y nosotros estamos trabajando, Pastores por la Paz, junto a otras organizaciones ahora en otra campaña para recaudar fondos y comprar todos los medicamentos que podamos para enviarlos a Cuba y también apoyar al pueblo cubano. Es uno de los ejemplos que nosotros estamos desarrollando en los Estados Unidos para enfrentar esas mentiras y esas distorsiones sobre la realidad cubana. Precisamente me gustaría hablar sobre el movimiento de solidaridad con Cuba en los Estados Unidos, del cual usted es parte. ¿Usted considera que hay unidad entre las diferentes organizaciones de solidaridad con nuestro país? Debo decir que hay un consenso entre todas las organizaciones de la importancia de la lucha contra el bloqueo, aunque cada cual tiene su propio enfoque. Yo creo que lo más importante es eso, es que todos estemos de acuerdo que tenemos que enfrentar todas esas sanciones o medidas que componen el bloqueo, aunque cada cual lo interprete de una forma diferente de hacerlo, pero todos concordamos que tenemos que oponernos a esa política de bloqueo. Por ejemplo, algunas personas quieren hacer trabajo de lobby, trabajar con miembros del Congreso para solicitar trabajen y aboguen por el levantamiento del bloqueo. Otros no prefieren trabajar con las estructuras gubernamentales. Pero lo más importante es que todos en el terreno, todos allí, trabajemos juntos por exigir el levantamiento del bloqueo. Usted misma es heredera de un legado solidario que ha dejado su padre, Lucius Walker. ¿Usted cree que hay un relevo en la solidaridad, es decir, en los movimientos de solidaridad con Cuba a nivel mundial, pero bueno, específicamente en el caso de los Estados Unidos? ¿Usted cree que existe un relevo generacional con respecto a la solidaridad con Cuba? Porque se dice que el movimiento de solidaridad con nuestro país está envejeciendo. Yo creo que hay nuevas formas, nuevas vías que utilizan los jóvenes para abrazar ese movimiento de solidaridad. Y yo creo que nos toca a las personas que ya llevan más tiempo también abrazar esas formas creativas de expresar la solidaridad con Cuba. No es siempre fácil poner de acuerdo a ambas partes para comunicarse, pero yo firmemente creo que es posible y que además es necesario. Ahora, Gail, me gustaría que usted me hablara sobre la próxima caravana de Pastores por la Paz a nuestro país. Sería la edición 31. Bueno, el año pasado nosotros no pudimos visitar Cuba debido a las regulaciones de la COVID, como ustedes conocen. Estamos entusiasmados por poder regresar con nuestra 31 caravana. Siempre estamos recibiendo el interés de muchas personas, así que estamos entusiasmados porque probablemente tengamos un contingente numeroso de caravanistas en esta ocasión. Y de ellos la mitad estaría viajando por primera vez, así que esperamos que sea un buen contingente. Hay algunas personas que están preocupadas con el tema de la COVID y tendremos que ver cómo nosotros organizamos esto para lidiar con estas preocupaciones, no solo en los Estados Unidos, sino también en Cuba. Entonces nosotros sí debemos decirle que estamos muy entusiasmados de después de un año sin regresar a Cuba, volver de nuevo con la caravana. Me gustaría que usted desde su fe, desde su espiritualidad como cristiana, le deseara y le enviara un mensaje al pueblo de Cuba y a los amigos solidarios de Cuba en el mundo sobre la realidad que usted ve, que usted palpa en nuestro país
y sobre esos gestos de humanidad que se deben tener entre iguales, y más en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de COVID-19. Una oración por el pueblo de Cuba y por sus amigos solidarios del mundo. My sincere hope is that we will be able to, Mi deseo más sincero es que trabajemos por el levantamiento del bloqueo, that we will truly be que able podamos to trabajar work todos, desde with todos the los various sectores, sectors, los whether jóvenes, young los menos people, old jóvenes, people, los blancos, black, los white, negros, all of us together to reverse this policy. para que podamos revertir It esta wasn't política. perfect, No fue but we did perfecto, pero logramos accomplish a algunas lot cosas durante under el gobierno de Obama. Donald Trump, many Y things durante la reversed. administración Trump muchas cosas se We had a revertieron. lot of hope, some of us, in Biden. Tenía We muchas believe esperanzas en that if Biden. we continue to push within Yo the creo que si nosotros churches, seguimos presionando within desde las the iglesias, desde different los partidos political políticos, desde parties, todos los sectores, with the various sectors, that we can yo creo que podemos seguir presionando para even this a esta administración para make some lograr serious, algunas advances, mejoras que in, beneficien al improved pueblo cubano y relationships sus with, familias. our Cuban family. So we continue to Por lo tanto, fight. vamos a seguir We luchando continue to do y this vamos a work continuar because haciendo we este trabajo, really porque creemos que believe es lo that it's correcto que the, debemos hacer. it's the right thing to do. So my hope, Y my mi prayer esperanza, mi my, deseo, mi plegaria es trabajar con todas las is personas to work que podamos with desde all todos of los the sectores different people that we can to end this para blockade. que cese el and to bloqueo a continue Cuba to y para do que what we nosotros can podamos seguir to, desarrollando esa really, solidaridad con nuestras familias cubanas. act out and live out our Esta es solidarity with our Cuban una family. creencia They're not just sincera que words, but tengo it's y un really, I think, compromiso. Y no sincere, es solamente belief de mi and parte, commitment. no And son not solo just- palabras, not pero just yo from creo que es me. el I deseo believe de that las the various, diferentes agrupaciones que people componen el within movimiento de our, solidaridad en los Estados Unidos. community across the United States. Le agradezco, Gail, su tiempo para nuestro programa de entrevistas de Cubavisión Internacional y, por supuesto, también en nombre de nuestro equipo de trabajo, su colaboración con el pueblo y con la familia cubana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Gracias, Elia. Gracias. Y a usted les recomendamos que siga con Cubavisión Internacional para que conozca más de Cuba y su gente. En otra emisión de nuestro programa de entrevistas le esperamos con más historias que contar. Muchas gracias.